Esta es una producción original de People and Arts. Este segmento es presentado por Konica. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado por un grupo de jóvenes jugadores de rugby, partió en gira deportiva hacia Chile. La nave nunca llegó a su destino final. Sentí una gran explosión. Dije, chocó, la puta madre. Ese momento que el avión se despresuriza y sentís el aire y el frío y que se empieza a deslizar a una tremenda velocidad y no sabes qué es lo que está pasando. El avión desapareció en medio de la cordillera de los Andes sin dejar rastro. La colisión cobró la vida de 13 de las 45 personas. Muchas más morirían en los días posteriores como consecuencia de las graves heridas, temperaturas que llegaron hasta los 40 grados bajo cero y una enorme avalancha que sepultó al avión. Perdidos en un desierto de nieve, 16 pasajeros lograron burlar la muerte durante 10 semanas. Sin abrigo, sin agua y sin alimento, los sobrevivientes tendrían que hacer lo impensable para salir con vida. Y Nando me dice, rápidamente me dice, yo me como el piloto. Nosotros estábamos absolutamente condenados a muerte sin posibilidad de sobrevivir, sabiéndolo. 30 años después del accidente, 4 de los sobrevivientes cuentan su experiencia y el profundo impacto que ésta tuvo en sus vidas. Esta es su dramática historia. Hasta los 20 grados, una temporada, una jornada, mejor dicho, benigna de este otoño que ha sido tan frío aquí en el sur del continente. Carrasco es un próspero suburbio ubicado al este de Montevideo. En este exclusivo sector de la capital uruguaya aún viven la mayoría de los sobrevivientes del accidente. Creo que la experiencia de los Andes es como si fuera un experimento de laboratorio. Que vos agarrás 30 animales de una especie jóvenes y los pones en un lugar donde les quitaste todo, les quitaste el valor del dinero, el valor del orgullo, el valor del prestigio, la vanidad, y los pones a decir, bueno, ¿qué pasa si vos agarras unos seres humanos y les quitas todo? Como han dicho los expertos en supervivencia que nos han entrevistado junto a Shackleton, son las dos historias más importantes de supervivencia de los últimos tiempos. Yo por mi parte te digo que ojalá no hubiera estado en esa historia. Nando Parrado y Roberto Canessa fueron jugadores del club All Christians. En 1972 el All Christians viajaba a Chile por segunda vez a jugar un campeonato con equipos de ese país. El viaje a Chile implicaba cruzar la cordillera de los Andes. Durante el vuelo, los pasajeros se percataron que algo anormal ocurría. No pasaron ni 5 o 6 minutos que ya volvimos a doblar hacia el norte. Y digo, qué raro, ya cruzamos la cordillera. El avión penetró en una nube y comenzó a sacudirse. Luego vinieron unos pozos de aire impresionantes. Por a cada pozo nosotros la respuesta era ole. De pronto, las 45 personas a bordo se dieron cuenta que estaban en medio de las montañas. Y ahí sentimos el ruido de pechar contra la montaña. Fue eterno. Y algunos que rezan y otros que dicen, Jesucito, no me dejes. Y en ese momento esperé que algo me pegara y me matara. Me agarré del asiento y dije, bueno, voy a ver si Dios existe. El avión había impactado la montaña partiéndose en dos. Se arrancaron todos los asientos, me dio un golpe tremendo adelante, pero un golpe tremendo, pero no entendía cómo no me estaba muriendo. Estaba a la izquierda sobre el corredor, adelante del ala. Después me di cuenta que se había roto atrás mío. Se había quebrado el avión en dos atrás mío. El fuselaje salió catapultado y se deslizó por una enorme pendiente hasta estrellarse contra un banco de nieve ubicado a 5 kilómetros del sitio de impacto. 13 personas fallecieron en el choque. La pesadilla estaba apenas empezando para quienes lograron sobrevivir el impacto. Y alrededor nuestro era un desastre, un caos, gritos, gemidos e imágenes terribles de sangre y de destrozo. Y bueno, y estaban los heridos unos arriba de otros y fue lo más parecido al infierno del Dante que te puedas imaginar.
Roberto Canesa, entonces estudiante de primer semestre de medicina, es hoy un prominente médico especializado en cardiología infantil y reconocido como uno de los mejores de su campo en Uruguay. Realmente la experiencia de los Andes te hace ver que tenés una potencialidad que no estás utilizando. Así que me parece que me ha hecho muy humano para ayudar a los pacientes. Nunca me olvido que mis amigos se salvaron gracias a un arriero, es decir, una persona muy humilde de la montaña que tuvo la generosidad de ir a buscar ayuda 8 horas, ¿no? Y cuando tengo pacientes humildes, pienso que pueden ser los hijos del arriero, ¿no? La primera noche arriba en la montaña, los pasajeros se protegieron con lo que encontraron y durmieron entre los muertos y heridos. Durante la noche, la temperatura descendió a 40 grados bajo cero. 3 personas más perdieron la vida. Mientras tanto, en Montevideo, la capital, las noticias en la prensa no eran alentadoras. Se especulaba que quienes hubiesen sobrevivido al impacto necesariamente habrían muerto congelados. Sin embargo, algunos familiares de los pasajeros del avión atesoraban la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida. El maestro Carlos Páez Vilaró, un reconocido artista uruguayo, tenía a su hijo en el avión accidentado. Yo quería darlos por vivos. Así que traté de ingeniarme de todas las maneras para que se realizaran las búsquedas. No creo que haya sido más perfectas las búsquedas nuestras personales que las de ellos que están ya preparados para eso. El maestro Páez Vilaró dedicaría las siguientes 10 semanas de su vida a buscar a su hijo. Si había alguien que nos estaba buscando, era papá. Digo, no tanto porque creyeran que estábamos vivos, sino porque por su manera de ser, él mismo lo dice, el obstáculo es mi mayor estímulo. Porque uno se va dibujando la ilusión. Para mí, por ejemplo, cuando yo miraba la nieve, arrodillado en esos aviones que no tenían asiento, en los aviones de guerra, tenía mis ojos llenos de lágrimas. Siempre trataba de descubrir algo y de inventarme algo. Yo me reinventaba cada día en una ilusión. Yo creo que era tanta la fe que yo tenía, porque yo tenía una sensación de que estaban vivos, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que la ropa de Carlitos quedó colgando, todo siguió igualito. En mi casa era una fiesta perenne, porque decíamos, estamos esperando a Carlitos, mucha gente creía que estábamos locos. Nunca hubo sobrevivientes en accidentes aéreos sobre la cordillera. Para el Servicio Aéreo de Rescate chileno, encargado de las operaciones de búsqueda, sobrevivir en las cumbres andinas en aquellas condiciones climáticas extremas y en medio de un desierto glacial sin agua y sin alimento era totalmente imposible. El accidente no solo acababa con la vida de los pasajeros del avión, también mataba las ilusiones de sus familiares. Y ya estábamos por casarnos. Ya lo teníamos planeado para ese año y cuando nos trunca todo el accidente en octubre del 72. Mi madre siempre había estado bastante involucrada con mis deportes y como había asientos libres en ese avión charter, le dije, ¿por qué no venís con nosotros y con Susi a Santiago? Ustedes hacen sus cosas, si quieren van al partido, si quieren van a hacer un recorrido, algo de shopping y pasamos un fin de semana estupendo, ¿no? Y cómo en el guión de la vida no se puede prever nada, ¿no? Durante los días posteriores al accidente, Nando Parrado permaneció inconsciente. 3 días después del impacto, recobró el conocimiento. El primer día que tuve conciencia plena de lo que había sucedido y que tuve conocimiento de que mi madre había fallecido, me ocupé de mi hermana, que estaba bastante herida, con heridas internas, y durante 3 o 4 días ese fue mi trabajo primordial, ¿no? Y más importante. Susi Parrado moriría una semana después en brazos de su hermano. El 15 de octubre, los sobrevivientes creen tener una buena razón para celebrar. Esa mañana pasan 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, creímos que nos habían visto, empezamos nosotros con una gran esperanza de que pronto nos iban a rescatar. Y bueno, ahí dijimos, estamos salvados, repartimos entre todos un poco de la comida que había. Pero los pilotos no los habían visto. Los miembros del All Christians jamás sospecharon que este sería el comienzo de 72 días perdidos en medio de la cordillera más larga del mundo.
Khalil Salam. Con Cónica, todos quieren salir en la foto. Más que romance, lujuria. Más que emoción, acción. We are at war. Más que horror, escándalo. I believe in God and the devil. Más que televisión, mejor cine. Aliens having sex with people? How does that make me feel? No sabes lo que te estás perdiendo. The whole world watches television. No. No es televisión, es HBO. En los Estados Unidos, cada 54 horas muere un policía en acción. Y cada minuto uno de ellos se encuentra al filo de la muerte. Ellos son verdaderos guerreros, quienes día a día combaten el crimen. I wanted to go home and just crawl into bed and pretend it didn't happen. Policías, héroes en acción. Este martes, 22 de octubre, en People and Arts. Estás viendo una producción original de People and Arts. Seguro es por Poppy Chow. Purina Poppy Chow ayuda a tu cachorro a desarrollar músculos fuertes, dientes sanos y un pelo brillante en la etapa más importante de su vida. Ven aquí. Ah. Y para que siga creciendo sano, aliméntalo con Purina Dog Chow para perros adultos. Alimento increíble, perros increíbles. Discovery Channel nos lleva a conocer el intrigante pasado de Egipto. Primero, con buen humor, Terry Jones nos cuenta cómo era la vida de la gente común en Lo que no sabemos de Egipto. Luego, pasamos a las mujeres que conjugaron la belleza y el poder en Faraonas. Finalmente, una exploración real y virtual por decenas de tumbas increíbles en Viaje al Valle de los Reyes. Egipto al descubierto, el domingo 13 de octubre a las 21 horas. Te lo piensas seguir perdiendo. Oh, no. ¿No? No. No es televisión, es HBO. En medio de un crudo invierno que azotaba a la cordillera de los Andes, 26 pasajeros del avión uruguayo accidentado permanecían con vida contra todos los pronósticos. Transcurrieron 10 días. El 23 de octubre escucharon por medio de un radio que uno de ellos llevaba en su equipaje una noticia que mató toda ilusión de ser rescatados. Escuchamos esa noticia infame, pero esperada, que se suspendía la búsqueda. Fue un golpe durísimo, pero por otro lado fue un puntapié inicial a decir, nuestras familias no nos buscan más. Y bueno, muy bien, a mí ya me enterraron, a mí ya me tienen en la foto en el medio del living, yo ya me están llorando, ya se terminó. Ahora dependemos de nosotros. Luego de oír la noticia, Carlitos le escribiría una carta a su padre, quien se encontraba en Chile participando en labores del rescate. Cordillera de los Andes, 23 de octubre de 1972, querido papá. A 10 días del accidente de nuestro avión, estoy muy triste porque recibimos por radio la noticia de que se había suspendido la búsqueda. Yo sé, papá, la que debes estar pasando tú en este momento. Yo quiero que sepas muchas cosas a través de esta carta, que te quiero como a nadie. Y que vos, a pesar de tus defectos, has sido un padre excelente. Uno aprende a valorar las cosas cuando no las tiene y es ahora que me doy cuenta de lo que fuiste para mí y lo que, si Dios quiere, lo serás. Querido papá, te dejo millones de besos y abrazos. Si no me ves vivo, me verás en el más allá, junto a Dios. Un gran beso de Carlitos Miguel, que siempre te quiere. Si bien contemplaban la posibilidad de morir,
Algunos de los sobrevivientes mantenían la esperanza de salir con vida y cultivaban la ilusión de volver a sus seres queridos y construir sus sueños. Siempre me planteé así, de acá salgo vivo porque estoy vivo y me desesperaba que ellos no supieran que yo estaba vivo. Cómo estarían sufriendo, Soledad, mi madre, mis otros amigos. Me voy a casar enseguida, voy a formar mi familia, tener un hijo y empezar a formar lo mío, ¿verdad? Que nunca tuve. Y escribí todo en la libretita. Escribí todo lo que iba a hacer en mi vida, ¿verdad? Si Dios quiere, ya que estoy escribiendo en el medio de los Andes, pero con una fe inmensa de volver a ver a Solcito, mamá, Martita, Nema, Polo, mis abuelos, tíos, primos, amigos, Puchito, Hay un perro. Ofe, toda la gente de la estancia inicial. Salir caminando a buscar ayuda en medio del invierno era imposible, pues a la intemperie y sin el equipo necesario, morirían congelados durante las heladas noches. Habían pasado 10 días y ya no quedaban los pocos chocolates que les sirvieron de alimento. Pronto tendrían que tomar una decisión que marcaría sus vidas para siempre. Es muy difícil de poder vivir lo que es el hambre y de poder vivir lo que es la sed que nosotros vivimos. Nosotros teníamos hasta un listado de restaurantes de Montevideo con cada una de las especialidades. Cuando pasaron 10 días, no es el hambre que tiene usted en este momento, que hace 2 horas que comió, es un hambre diferente, es un hambre de que si no comemos nos morimos, porque esa es la realidad. Y nosotros nos pasamos 10 días absolutamente sin comer nada y nos enteramos de que no nos buscan más. Y teníamos que tomar una determinación. Y Nando rápidamente me dice, yo me como al piloto. Es un pensamiento creado por las circunstancias, pensamiento difícil de comprender en otra situación, pero en esa sociedad condenada a muerte en un glaciar de gran altitud, para mí significaba solamente el hecho de poder ganar tiempo, de poder sobrevivir y nada más. ¿Te sentís la persona más desgraciada del mundo? Decía, ¿por qué Dios me manda a hacer algo tan horrible? ¿Qué habré hecho yo que me mandan a hacer esto tan desagradable? Que ni los animales más básicos tienen que comerse entre ellos mismos. A mí solamente me costaba cuando me ponía un pedazo de carne en la boca tragarlo. Pero después era costumbre, uno de los trabajos diarios que había fuera de hacer agua era producir la comida, cortarla en pequeñas tiras para que la gente a la hora del almuerzo comiera, ¿verdad? Después todo el día pasabas comiendo otras cosas, que no la carne, pero otra parte del cuerpo. Pero sí, totalmente acostumbrado, hasta el punto de no dar un cuerpo, un pedazo para sentarte y no mojarte el traste en la nieve. Era nuestro sustento. Ir a comer, ir a un cuerpo, era como ir hoy a la heladera. Como tengo un mecanismo que frente a las situaciones complicadas las trato con humor. Hice una comparación de decir esto parece jamón, pero realmente a mí no se me hizo complicado. No se me hizo nada complicado. Es más, si me volviera a pasar ahora lo haría no espero 10 días. Lo que parecía el obstáculo más difícil de superar, pronto se convirtió apenas en un reto más que debieron enfrentar para sobrevivir. El domingo 29 de octubre cumplieron 16 días perdidos en la montaña. Temprano, se dispusieron a pasar otra noche y se refugiaron dentro del fuselaje. De pronto, un ruido estremeció la montaña y una avalancha desató su furia contra los restos del avión. La avalancha fue para mí fue el momento más duro de todos porque era como que Dios nos volvía a dar la espalda. Y ahí me acuerdo que dije, la puta madre, me estoy para morir. Primero la cordillera, después de haber sobrevivido tanto tiempo, de haber hecho lo que hice. ¿Cuántas veces en la vida vos pensás que peor de lo que estás no puedes estar? Y estábamos mucho peor que antes, estábamos mojados, el avión en lugar de ser nuestra casa era una trampa mortal que podía matarte, pasaron 2 o 3 saludes por encima. Fueron días muy difíciles los 2 o 3 que siguieron porque estábamos enterrados debajo de la nieve en completa oscuridad, mojados, con nuestros amigos muertos allí enterrados en la nieve y comprimidos contra el techo del fuselaje. 8 personas murieron sepultadas bajo la nieve. Vivir en el fuselaje se hacía cada vez más difícil. Éramos unas ratas
Yo cuando llegué de una expedición y vi cómo estaban mis amigos, yo digo, si yo me parezco a lo que son ellos, qué complicados que estamos. Aquí no hay posibilidad ninguna. ¿Qué podía pasar con nuestro grupo? ¿Cómo nos podíamos comportar unos con otros? ¿Hasta dónde podía llegar un comportamiento de un ser humano expuesto y apretado hasta el límite de lo que la conciencia, la mente y el físico puede soportar? Yo acá no quiero estar, por las dudas. No sé qué puede pasar. Su lucha por salir con vida lo convirtió en un líder dentro del grupo. Hoy, Nando Parrado es uno de los productores de televisión más importantes de Uruguay. Bueno, el plan de carrera, lo vemos allá de lo prudente. La historia de los Andes me ha llevado a emprender cosas que jamás me hubiera animado a hacer antes. Mi pasión son los autos y yo iba a las competencias de autos antes, a las carreras, y no me animaba a correr. Después que tuve la oportunidad de volver a vivir, digo, yo casi me perdí, casi muero, sin haber intentado lo que para mí era más importante, que era correr en auto. O sea, los Andes me dio el valor y la convicción de que tenía que hacer lo que a mí me gustaba, si no mi vida hubiera sido por segunda vez absolutamente inútil. Nando hizo sus sueños realidad. En 1975, tan solo 3 años después del accidente en los Andes, se coronó campeón suramericano de motociclismo. Y bueno, yo seguí con mi vida, para adelante, con el impulso de siempre. Y hoy, gracias a lo que sufrí allí y pasé, tengo la familia más divina del mundo. Mis hijas no existirían si yo no hubiera hecho lo que hice. Y tampoco tendría estos años estupendos y divinos junto a Veronique. Entonces, todo eso es mi premio y con eso alcanza. Los pasajeros del avión cumplieron 60 días perdidos en medio de los Andes. Sabían que la única manera de sobrevivir implicaba salir por sus propios medios a buscar ayuda. Nando Parrado y Roberto Canessa liderarían la expedición de salida. Hasta que yo deje de respirar voy a intentar lo que sea posible para volver y también decirle a mi padre que yo no estoy muerto. O sea, yo me imaginaba cómo había cambiado su vida. Nos llevó al aeropuerto. Un día después, su vida está destruida. Yo tengo que volver y decirle que estoy vivo. Y me acuerdo cuando se iban, yo me acerqué hasta donde estaba Nando y me da uno de los zapatos que le había comprado a su sobrino en Mendoza. Y me dijo, Carlitos, quédate con este porque yo voy a venir a buscar el par. Y me dice una cosa que fue para mí grandiosa. Me dijo, y si eso no sucede y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, háganlo porque es lo que tienen que hacer. Parrado y Canessa intentarían lo imposible, atravesar la cordillera hasta Chile. Del éxito de su travesía dependía la suerte de sus 14 compañeros. Más que romance, lujuria. I am a golden god! Más que emoción, acción. We are at war. Más que horror, escándalo. I believe in God and the devil. Más que televisión, mejor cine. Aliens having sex with people? How does that make me feel? No sabes lo que te estás perdiendo. The whole world watches television. No. No es televisión, es HBO. Estás viendo People and Arts. Los futuros gobernantes deben tener algunos valores. ¿Es demasiado pedir? Hola amigos, les habla Bárbara Palacios, Miss Venezuela en Miss Universo 1986. ¿Les da curiosidad saber lo que pasa en este concurso? Saber qué es verdad y qué es mentira del Miss Venezuela. Pues muy pronto les estaré contando y van a saberlo todo aquí en People and Arts. Estás viendo una producción original de People and Arts.
En octubre, en People and Arts, conéctate con aquellos que no se dejaron vencer. Conoce en total estreno a quienes sobrevivieron a la tragedia de los Andes, al vencer el frío, el miedo, el hambre. Y conoce también la lucha de un detective por salvar la vida de inocentes y su propia credibilidad. Porque la lucha es sinónimo de vida. Conéctate a la vida con la programación de octubre en People and Arts. ¿Cuánto vale tu lavarropas? Si usas un jabón económico parece que ahorras, pero al final te puede salir caro. Si quieres cuidar tu lavarropas, acordate que Skip es la única marca recomendada por los principales fabricantes. Sí, consigo la pieza, pues esto no se consigue, esto es importante. Ahorra con inteligencia. Ahorra con Skip Intelligent. Seguir perdiendo. Oh, no, no. ¿No? No. 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 No es televisión, es HBO. Hallazgos arqueológicos, usurpadores de identidad, tribus milenarias, invasiones marcianas. Conozca los hechos y los personajes que burlaron la credulidad de la gente en Los 10 engaños más increíbles. Mañana en People and Arts. Tras cumplir 60 días perdidos en medio de los Andes, los sobrevivientes del avión uruguayo accidentado dependían de que dos de sus compañeros, Nando Parrado y Roberto Canessa, lograran salir de la cordillera y encontrar ayuda. Era la última esperanza. Cuando llego arriba de la montaña y pensaba ver los verdes valles de Chile y lo único que veía era kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de picos nevados. Para mí, yo tomé allí la decisión más importante de mi vida, cómo me iba a morir. O sea, que un hombre tome la decisión de cómo se va a morir es muy difícil de hacerlo en vida. Le dije a Roberto, volver al avión no podemos. Yo no me voy a morir acá arriba. Ataquemos esto hacia el oeste. Yo me voy a morir caminando para que cuando me caiga no me dé cuenta por el cansancio, por el agotamiento que me estoy muriendo. Sentía que era mucho más lindo morir caminando que en cierta manera morir con la esperanza de salir, porque materialmente, ya te digo, eran 70 kilómetros que son 100.000 pasos, o sea que la vida y la muerte habían 100.000 pasos. Yo puedo decir realmente y de una forma muy íntima que yo sabía que no lo íbamos a lograr. Mientras tanto, en el fuselaje, las cosas no eran más fáciles para los 14 sobrevivientes cuyas vidas dependían del éxito de la expedición. Me había puesto la fecha del 24 de diciembre de la Navidad, que si no llegaba ahí, si llegaba todavía en la cordillera, me iba a dejar morirse. Y de hecho me iba a morir tranquilamente, se apagaba la vida como se apaga una vela que se consumió, ¿verdad? Transcurrieron 9 días desde que Nando y Canessa emprendieron su caminata y aún no se recibían noticias. Cada vez eran más adversas las condiciones, cada vez era más inhóspito, cada vez era más inhumano hacia donde estábamos yendo. O sea que íbamos como empeorando, íbamos yendo hacia Chile, pero íbamos empeorando de un lugar que tú sentías que no era para seres humanos. Finalmente, cuando ya no tenés más fuerza, llegás a ese 10º día donde Roberto estaba sentado mirando hacia otro lado y yo estaba mirando hacia el sol, me acuerdo, y siento que él me dice, veo un hombre a caballo, un hombre a caballo. Nando corrió hacia el sitio donde estaba el arriero, pero el hombre se encontraba al otro lado de un caudaloso río y no lo escuchaba. Entonces, el arriero le arrojó un pliego de papel envuelto en una piedra para que Nando escribiera un mensaje. Soy uruguayo, vengo de un avión que cayó en la montaña, tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, ayuda, vengan a buscarnos. Entonces digo, no la firmo porque pierdo 5 segundos. La volví y se la tiré a través del río y creo que fue la mejor carta que escribí en mi vida, ¿no?
Carlos Páez Vilaró llevaba 10 semanas buscando a su hijo sin descanso. Entonces la noticia de que un arriero había encontrado a 2 uruguayos perdidos le hizo recobrar la ilusión de encontrar a Carlitos. Aún no sabía si su hijo estaba con vida. Y me ofrecí como dactilógrafo y empecé a escribir las listas que se pasaban a la prensa mundial. O sea que se hicieron 2 o 3 comunicados que yo los fui tipeando para anunciar al mundo cómo se sucedían las maniobras. Esa misma mañana en los Andes, los sobrevivientes escucharon por la radio un informe que les volvió la vida. Y de repente aparece Daniel Fernández, me acuerdo, agarrado de los bordes del avión, pero se le veía la mitad del cuerpo para arriba porque el avión estaba muy alto. Apareció Nando y Roberto, gritó. Fue tan divino, salté para afuera, abrazarnos con los demás. El viernes 22 de diciembre de 1972, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena llegaron hasta una vereda llamada Los Maitines, donde se encontraban Nando Parrado y Roberto Canesa. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? La pesadilla parecía llegar a su fin, pero uno de ellos tendría que arriesgar su vida y guiar los helicópteros a través de los Andes hasta el sitio donde se encontraba el fuselaje. Y yo tenía mucho miedo de subirme allí porque yo ya estoy salvado, quiero volver a mi padre y si me pasa algo en este helicóptero. Y no iba a ser un rescate fácil porque había que superar las cumbres casi más altas de los Andes. Y los pilotos intentaron pasar y no podían, no había aire suficiente para que las aspas pudieran elevar los helicópteros por la altura. Había mucha turbulencia, el helicóptero se ponía de costado, los pilotos gritaban un poco entre ellos, yo les gritaba a los pilotos. Bajamos al final, buscamos un paso más al sur y increíblemente pasamos. Y de repente sentimos un ruidito de motores, pero atrás de la montaña, algo chileno. Y yo sabía exactamente dónde estaba el avión porque lo veía, reconocía todo perfectamente. Le decía al piloto, más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Él me decía, no los veo, no los veo, no los veo. De repente sentir el ruido de lejos de los helicópteros, como yo digo, esos 2 pájaros de libertad. Hasta que estando a unos 200 metros, ve el fuselaje y me dice, los veo, los veo. Cállese, no me hable más, cállese, porque había mucho viento y estaba luchando con el helicóptero. Hasta que dieron vuelta alrededor nuestro. Y ese fue el momento más lindo de mi vida, te juro que sí. Yo corrí rápidamente a un helicóptero, el primero que fui con Eduardo Strauch, que pude llegar, que me subí, no me acuerdo cómo, me subí. Y es muy rápido. De repente el helicóptero ya está volando y se está yendo, ¿no? Ya veo el fuselaje que se aleja y que nos vamos. En la comandancia, la lista de sobrevivientes acababa de ser transmitida a uno de los oficiales. Carlos Páez Vilaró no se atrevía a leerla. Cuando recibió una llamada de la radio uruguaya para que transmitiera la noticia por primera vez, no sabía si su hijo se encontraba entre los sobrevivientes. Entonces ahí me vi en la encrucijada, entre la espada y la pared, de dar la lista. Y la puse entonces como quien juega la baraja, puse un papel por encima y empecé a dar los nombres con un temor enorme de que mi hijo no estuviera. Y empecé, Adolfo Strauch Urioste. Y en fin fui bajando hasta que llegó el nombre de mi hijo. Y fue ahí donde yo dije, Carlos Miguel Páez Rodríguez, mi hijo. Hasta en ese momento que lo están diciendo por los parlantes, uno se defiende de creer algo que de golpe después no es. Y entonces quise bajar abajo de donde estaban en el sótano Rafael Ponce León con la radio, que yo sabía que él sí, si sabía algo me iba a decir la verdad. Y ahí se armó una bataola de gente en mi casa, impresionante, la prensa, y estuvimos ahí de corrido prácticamente 72 horas
sin dormir. Cuando llego a la escalera del lado de arriba, toda la escalera llena, todo el mundo parado ahí, y allá abajo lo veo a Rafael, se dio vuelta y que yo le grité, Rafael, y se dio vuelta, me miró y me hizo así. Ese gesto hasta el día de hoy me emociona porque en ese momento también, así como antes te digo que precisé, es eso así para arriba, Rafael allá abajo, fue brutal. Tras superar las difíciles condiciones del vuelo de regreso, lograron efectuar uno de los rescates de alta montaña más sonados de la historia. Fue gracioso porque, bueno, después de miles de peripecias en el helicóptero que nos subía, que todos llegamos finalmente a donde estaba el primer campamento militar, y Eduardo Strauch con mucho romanticismo, después que bajamos, que nos abrazamos con todo, pero me muestra una flor, como diciendo, mirá qué lindo, el color. Entonces yo agarré la flor y me la comí. Cuando le doy el gran abrazo a Carlitos, que aún me duele, me di cuenta que estaba bien y sentí como un complejo de pensar de que otros padres no podían tener esa satisfacción. Los sobrevivientes recién rescatados fueron llevados al hospital más cercano, donde los esperaba una multitud de gente. Cuando llegamos al hospital, yo sabía que el coche estaba en condiciones menos que regular porque había perdido mucho peso. Y yo miraba y no podía creer, era un hombre grande, fuerte, pesaba 92 kilos y estaba en 47 en ese momento, que lo supe después. Entró Soledad y miraba para todos lados y no sabía dónde estaba y la tuve que llamar. Estaba comiendo, me parece, y vino. Y la encontré tan linda, pero gorda. Estaba, no sé si hasta la visión había adelgazado tanto que había la gente gorda. Cuando vi a mi padre, recuerdo el momento del abrazo, recuerdo que yo lo levanto en el aire porque digo, ¿ves? Todavía tengo fuerzas como para esto. En ese momento me pregunta si mi madre y mi hermana estaban vivas. Un abrazo interminable, fuerte y que significó para los dos una nueva vida, ¿no? El encuentro fue impresionante porque nos abrazamos, pero así nos rodábamos por el suelo los dos, ¿no? Pero lo más impresionante es que no sabíamos qué decirnos. El grupo, que se mantuvo con vida durante largo lapso, alimentándose con chocolates, queso y líquenes, perdieron un promedio de 15 kilos. Y entonces de repente pone la cara muy seria y me dice, mamá, no sabes las cosas que tuvimos que hacer. Y entonces me dice, fue así exacto, nos dijo así, nos comimos a los pilotos. Pronto la prensa se enteraría. El mundo se escandalizaría con las noticias de canibalismo. Los sobrevivientes estarían a punto de empezar una nueva pesadilla. Más que romance, lujuria. Más que emoción, acción. We are at war. Más que horror, escándalo. I believe in God and the devil. Más que televisión, mejor cine. Aliens having sex with people? How does that make me feel? No sabes lo que te estás perdiendo. The whole world watches television. No. No es televisión, es HBO. Hola, ¿escucho tu pedido? Sí, una hamburguesa, una gaseosa y agregale unas papas, un helado. ¿Cuánto sería? Y lo que te ahorras en quitamancha cuando lavas con Ariel. Ya se sabe, Ariel limpia las manchas mejor que cualquier jabón en polvo ayudado por un quitamanchas. Por eso, te ahorras ese gasto extra que otros necesitan. Eso es limpieza superior. Eso es ahorro. Eso es Ariel. ¿Cómo? Estrangulamiento. ¿Cuándo? A las 12:15. ¿Por qué? ¡Me mentiste! ¿Quién? En esta nueva temporada, Sam se enfrentará con los casos más escalofriantes que te puedas imaginar. Y no te alejarás del televisor hasta lograr dar con el culpable. No te pierdas ningún capítulo de Testigo Silencioso. A continuación, en People and Earth. Estás viendo People and Earth. ¿Cómo? Estrangulamiento. ¿Cuándo? A las 12:15. ¿Por qué?
¡Me mentiste! ¿Quién? En esta nueva temporada, Sam se enfrentará con los casos más escalofriantes que te puedas imaginar. Y no te alejarás del televisor hasta lograr dar con el culpable. No te pierdas ningún capítulo de Testigo Silencioso, todos los viernes en People and Arts. Después del paso del huracán Isidoro, Yucatán quedó devastado y los daños son incalculables. Ahora se necesita reconstruir y auxiliar a la gente sin hogar. Se necesita ropa, cobertores, agua purificada, alimentos no perecederos y medicinas para enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Deposita tu donativo a nombre de Fundación Cultural Banamex AC, cuenta número 22 de la sucursal 235 de Banamex, desde cualquier parte del país, o contacta a la Cruz Roja Internacional o las embajadas de México. Los yucatecos te necesitan. Ayuda a Yucatán. Ella logró hacer una vida normal hasta que su hija fue secuestrada. Tell them I've got the money. They don't want money, Martin. La única manera de salvar a su hija es poner en práctica la peor de sus habilidades. We want you to build us a bomb. La terrorista. Esta noche en People and Arts. Cuando yo era chica soñaba con casarme con un bombero. El espíritu heroico. Fuerza, su valentía. Los bomberos son fantásticos. Es un deber. Es una cita obligada, sin fecha anticipada. Es el mundo de quienes viven a prueba de fuego. Nuevos capítulos. Miércoles en People and Arts. Discovery Channel nos lleva a conocer el intrigante pasado de Egipto. Primero, con buen humor, Terry Jones nos cuenta cómo era la vida de la gente común en Lo que no sabemos de Egipto. Luego, pasamos a las mujeres que conjugaron la belleza y el poder en Faraonas. Finalmente, una exploración real y virtual por decenas de tumbas increíbles en Viaje al Valle de los Reyes. Egipto al descubierto, el domingo 13 de octubre a las 21 horas. Entra en el corazón y la mente de los que han luchado en esta tierra cubierta de sangre. Dos pueblos, dos puntos de vista. Nunca estuviste tan cerca de la guerra sin fin. En People and Arts. Al lado de un funcionario de la Cancillería y bajan. El 28 de diciembre de 1972, luego de 10 semanas perdidos en los Andes, los sobrevivientes del accidente del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya regresaron a Montevideo. Algunos de ellos descienden con dificultad. Bienvenidos a casa, los brazos en alto, y se abrazan efusivamente con sus familiares al pie del avión. Y desde aquí nos es muy difícil individualizar. ¿Este momento para ti qué significa? Este momento, que es la alegría más grande que puedo tener, es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Ese momento de regreso y de heroicidad y de todo eso, no significaba nada porque nosotros no habíamos hecho nada por ser héroes. Habíamos hecho mucho por vivir. Fueron ellos los que nos hicieron a nosotros héroes, pero no nosotros. Nosotros no buscábamos el triunfo, no buscábamos tener 20.000 personas esperándonos en el Uruguay con carteles que decían bienvenidos a casa. No buscábamos eso. Fue la sociedad la que nos hizo a nosotros héroes. ¿Qué es ser un héroe? Yo se lo cambio a cualquiera. O sea, pasar por esos 2 meses y medio con esas temperaturas de menos 30 grados, hacer lo que tuvimos que hacer, sufrir físicamente y mentalmente. El sufrimiento mental que tenés durante 2 meses y medio. La gente habla de estrés. ¿Estrés? ¿Qué estrés? ¿Por qué? Porque se te funde la compañía. Bueno, si te funde la compañía harás otra cosa, andás a cortar el pasto, pero seguís con vida, seguís respirando. Nosotros el estrés nuestro es que estábamos condenados a muerte y no nos moríamos. Sin embargo, hasta hoy, su aventura es considerada como una verdadera hazaña. Quiéranlo o no, enfrentarían el resto de sus vidas como héroes. ¿Tú pensaste que lo del papá y la historia que alguna vez te contó y escuchaste era menos? Historia no puede ser porque papá nunca me mintió.
Cualquiera que se ponga a caminar hasta estar cansado, está así, no das más. De repente ves un río, así un cajón, y ¡ah! Sí soy consciente de que es terrible para ellos ser hijo de un héroe, porque les pone un desafío en su vida que capaz, pobrecitos, que nunca sienten que lo que hace es suficientemente bueno, ¿no? Pienso que el hecho de haber nacido ellos con eso atrás pertenece a mi pasado, no pertenece a su vida todos los días. Ellos, por suerte, yo trato que lo de los Andes no me invada a mí mucho ni me tiñe a todo, como que sea una cosa que tú entras y salís. Y a veces uno se olvida un poco y cuando aparece la película en la tele de nuevo, o cuando hablamos del tema, te impresiona y como que yo muchas veces me traté de poner en el lugar y es increíble. Es mucho frío, es mucho dolor, son muchos amigos muertos. Mientras que el regreso de los sobrevivientes había logrado conmover a la sociedad uruguaya, las noticias sobre antropofagia inundaban las portadas de la prensa mundial. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Y en minutos ha de iniciarse la anunciada conferencia de prensa. Pancho Delgado, uno de los miembros del grupo, habló oficialmente sobre la antropofagia por primera vez. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Y nadie se atrevió a hacer una sola pregunta más. Y bueno, y así fue. Y después de ahí, bueno, se recibieron telegramas del Papa de felicitaciones, se recibieron llamadas terroríficas de gente que decían que eran unos caníbales, que eran esto, que eran... diciendo de todo, tuvimos de todo. Pasamos ahí meses de pesadilla. Los 16 jóvenes empezarían a reescribir sus vidas. Para Coche, el regreso a casa significó un reencuentro con el amor de su vida. 7 meses después, contrajo matrimonio con Soledad. Fue muy emocionante el casamiento, la iglesia. Cuando se abrieron las puertas y yo entré con mi padre, así, lo veo a Coche allá, fue impresionante porque ahí pasaron los 72 días y los aviones y las búsquedas y todo. Y a la derecha, así, bien, casi subidos todos en el altar, los 15 parados al lado de Coche que estaba ahí esperándome. Y como Nando era más alto que todo, lo veía sobresalir. Y yo desde la puerta lo vi a Nando y como que me dio ganas de gritarle gracias de vuelta. Cuidado, que lo cumpla feliz, que lo cumpla papito, que lo cumpla feliz. Oye, Si el día de mañana me tocara yo quedarme y Coche irse, te diría que no puedo, que no me siento capaz de protestar. Porque me lo habían quitado y me lo devolvieron. Y tuve toda una vida para vivir con él. Cuando Coche no había vuelto, estaba en los Andes, yo rezaba por verlo un día más, tenerlo un día más en la vida, para poder decirle una cantidad de cosas que te parece que no has dicho, todo eso. Creo que ahora he tenido 30 años para decirle todo y doy gracias a Dios. Yo llegué a mi casa y con toda lógica mi hermana se había mudado, mi hermana mayor, con su familia allí, porque mi padre estaba solo. Había desaparecido yo físicamente, o sea, mi ropa no estaba, ya mis cosas no existían porque yo estaba muerto.
llegar y ver tu foto en blanco y negro sobre la chimenea es un sentimiento raro porque es difícil. Es una foto de una persona que está muerta. Y vi lo que era volver a un medio ambiente y qué hubiera pasado si tú te hubieras muerto. ¿Y sabes qué pasa? No pasa nada. La vida sigue. O sea, todo el mundo te extraña, te quiere, te tiene en su recuerdo, pero la vida sigue. En la montaña, Nando también aprendió a valorar lo que para él hoy es lo más importante de su vida. Lo único que queríamos, lo único, no existía otra cosa, no había cosas materiales, no había absolutamente nada, era volver al afecto de la familia. O sea que si en una situación límite de ese tipo, más allá de lo que una mente puede imaginar, lo único que importa es la familia, no podés negar cuando volvés el valor de eso. Para Carlitos, el más joven del grupo, el mundo siguió con un rumbo incierto. Él estaba en una excitación que duró meses, excitación que pasaba las noches, lo oíamos hasta las 5 o 6 de la mañana y él hablaba y hablaba y hablaba y contaba y contaba y contaba. Pero además de eso, también teníamos el problema de que estos chicos, ahora qué iba a pasar con ellos, porque se habían salvado de esta historia y qué iba a pasar después con ellos. A sus 22 años de edad, Carlitos contrajo matrimonio con María Elena Loguigorri, con quien tuvo una hija. Hasta que siguió la historia del periodismo y de las televisiones y de todo eso, y ahí él empezó a enganchar en ese mundo y ese mundo lo distrajo, ese mundo lo sacó un poco de su centro, empezó a tomar alcohol y también droga. Yo no acudía al alcohol y a la droga por la historia de los Andes. A mí el alcohol me gustaba antes de los Andes, esa es la realidad. O sea que hubiera sido alcohólico de cualquier manera. Lo que pasa es que también me facilitó mucho los Andes. El episodio de los Andes quizás fue un tobogán que me ayudó, que me amparó, porque con los Andes como historia es un pasaporte a poder hacer cualquier cosa, a drogarme, a hacer lo que se me da la gana, porque acá me hubieran entendido de haber hecho cualquier cosa. Porque la gente dice, si este pasó los Andes, puede hacer, yo le perdono lo que sea. Su dependencia del alcohol y de las drogas motivaron el rompimiento con su esposa. Hoy, luego de muchos años de tratamiento, Carlitos se encuentra rehabilitado y dedica su tiempo a trabajar en relaciones públicas. Me dediqué a la venta de pintura, fui un marchand de arte, que me fue bastante bien, curiosamente, pero como estaba en aquel momento muy vinculado con la droga, toda la plata que ganaba ahí me la gastaba en drogas y un desastre. Después, cuando me empezó la recuperación de drogas, me dediqué a la publicidad y ahora me estoy dedicando a la parte de relaciones públicas y trabajo con algunas empresas, tengo alguna cuenta publicitaria y así funciono. Treinta años después, Roberto Canessa, Coche Inciarte y Carlitos Páez regresan hasta el sitio del accidente a rendir un homenaje a sus amigos fallecidos. No debería haber vuelto nunca, pero la atracción es muy grande y allá están los cuerpos de los amigos, ¿verdad? Ir a rendirles no un homenaje, sino un saludo, darles un beso es muy importante. Nunca pensé que iba a volver a ese lugar espantoso y sin embargo hay como una curiosidad de ir y ver si realmente era tan difícil ese lugar o si realmente te lo imaginabas. Allá sí, encontré a Dios, sentí la mano de Dios. Si ese amor entre los hombres me hace no concluir, pero sí saber que Dios existe y que está en el hombre y se expresa a través de él. De que yo daría mucho de lo que tengo por vivir una noche en los Andes, en aquellas condiciones, porque uno al despojarse de todo lo que es lo material y saber que nadie te busca, ser un ser insignificante en aquella inmensidad, ser nada, digo, la presencia de Dios empieza a cobrar una importancia real.
Al llegar al sitio donde están enterrados los restos de sus compañeros y amigos, Coche, Roberto y Carlitos ofrecen una ceremonia religiosa y rezan por el descanso eterno de sus seres queridos. La historia hasta los Andes es una historia del ser humano, del comportamiento humano, y es una historia de cómo el hombre se organiza para sobrevivir en las condiciones más adversas y cómo la ayuda de Dios es un motor que permite que se mantenga la lucha por la vida. La verdad que vinimos a elegir un lugar bien duro, ¿eh? Decía el otro día René... Si no se hubieran encontrado antes. El arriero que nunca había pasado un ser humano por acá antes. ¿Y a qué mierda iba a venir, no? No hay nada, un solo pasto, no hay un pájaro. Los lazos de amistad que los sobrevivientes estrecharon en la montaña se mantienen vivos. Mira qué pinta Parker. Frecuentemente se reúnen a compartir su experiencia y a reflexionar sobre el profundo impacto que ésta tuvo en sus vidas. Canesa, sacaste 2000 fotos, Canesa. Si yo pudiera reescribir mi vida, ese día que íbamos con mi familia hacia el aeropuerto, le hubiera dicho a mi padre, dobla acá y vamos hacia el otro lado. No, porque no hay cosa en el mundo, no hay 1000 vidas que puedan, 1000 vidas estupendas que puedan pagar lo que pasó. Si me aseguraran que ningún amigo se muere, que me voy a casar con la misma persona y voy a tener mis mismos hijos y voy a cultivar las mismas amistades que tengo. Solamente, y por eso, volvería a pasar los 72 días si me aseguraran eso. Yo no sé si lo borraría. Borraría a los que murieron, naturalmente que lo borraría, pero ¿sabes qué pasa? Que ya he lidiado tanto con el tema. Ya esa mochila me ha pesado, me ha dejado de pesar, he actuado irresponsablemente con el tema, he actuado responsablemente. Ya tanto que es parte de mi ser, así como tengo una mano, tengo un brazo, tengo todo, tengo la historia de los Andes arriba. No me imagino cómo sería estar sin ella. Si pudiera ahorrármelo, obviamente me lo ahorraría, pero creo que igual la vida siempre tiene gran porcentaje de tristezas, que es lo que te templa y te hace una persona más íntegra, que como siempre pienso, cada uno a su manera tiene su cordillera de los Andes. Es muy difícil llegar a comprender lo que nosotros pasamos allí, ¿no? Por suerte fue hace 30 años y solamente se vive una vez. Que voy a tener duelo durante toda mi vida por lo que pasó. Ya sufrimos demasiado allí, o sea que para mí el día siguiente de salir de allí comenzó una nueva vida también, ¿no?